Amén. Entonces, bueno, como estaba hablando, ¿no? Hay muchas iglesias en las cuales a los hermanos se les prohíbe hablar en lenguas. Algunos, por ignorancia de la palabra de Dios, algunos dicen que cuando un cristiano está hablando en lengua, dicen que están hablando por demonios, ¿no? creen que están endemoniados. Entonces, muchas veces les hace callar. Entonces, pero, por ejemplo, acá Pablo dice, ¿no? Y si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces algunos toman este pasaje diciendo, dando a entender de que Pablo está impidiendo hablar en lenguas. Pablo está diciendo que si no hay intérprete en la iglesia, que no hable en lenguas, ¿no? O sea, para que alguna persona hable en lengua tiene que haber intérprete. Y si no hay intérprete, que no hable. Entonces algunos entienden esto. Entonces, y por eso es que muchas iglesias no hablan en lenguas porque tal vez no hay intérprete. Pero si vemos los últimos versículos, 1 Corintios 14, 39 dice: así que hermanos, procurad profetizar y no impidan el hablar en lenguas. No impidáis el hablar en lenguas. ¿Ya? Pero hágase todo. La palabra pero es muy importante, dice, ¿no? Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. O sea, a ninguno le impidan. Si alguien está hablando en lenguas, pues no le impidan. Pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, eso es lo que procura Pablo en todo lo que está hablando. Que todo se haga decentemente y con orden. Que a nadie les prohíba hablar en lenguas. No por el hecho de que no haga intérprete, entonces no debe hablar en lenguas. No, que lo hable, que lo haga, pero con orden. Claro, porque uno puede orar en lengua en su lugar donde está, ¿no? Claro. O sea, con voz baja, ¿no? O sea, como yo lo he hecho, ¿no? Antes, ¿no? O sea, ¿no? Con voz baja, ¿no? Pero otro se acerca donde el estrado, ¿no? Al lugar, quizás con voz alta, ¿no? Quizás porque en ese momento, o sea, quizás Dios quiere usar, aparte de lengua, lo quiere dar él mismo, a ese hermano mismo, la interpretación de lengua, ¿no? Para que hable a los hermanos, ¿no? Pero claro, o sea, cada uno, yo creo que cada uno es consciente de que no puedes hacer un alboroto, pues, ¿no? En la iglesia, sino que todo es bajo orden, ¿no? Yo creo que si cada hermano habla en lengua, yo creo que debería hablarlo para él, ¿no? Porque sí, claro, como dice Pablo, ¿no? El que habla en lengua se edifica a sí mismo, ¿no? Así uno mismo se edifica, ¿no? Más el que profetiza edifica a toda la iglesia, ¿no? A toda la congregación. Entonces, yo creo que si uno habla en lengua, ¿no? Yo creo que él debería hablarlo, pero para él mismo, ¿no? O sea, con voz baja, ¿no? Para no causar un alboroto, ¿no? Amén. Entonces, bueno, ya está aclarado esa parte. O sea, no todos tienen el don. Claro, eso es importante, ¿no? Aclarar que no todos tienen ese don, ¿no? Porque muchos enseñan, pero no. O sea, es un error decir, ¿no? Que la señal de que uno tenga el Espíritu Santo es que todos tienen que hablar de lengua, ¿no? Y hacen que los hermanos se sientan mal, se sientan afectados, ¿no? Yo he visto eso, ¿no? Yo creo que no es así. Lo que Pablo dice que no todos hablamos en lengua, ¿no? En 1 Corintios 12, ¿no? Bueno, una última pregunta corto y preciso. Porque acá mi hermano Julio me dice de que dice Pablo dice Pablo, ¿no? Que es preferible hablar, ¿no? Dos palabras entendibles. No, pero está hablando en lengua, ¿no? A ver. No sacar el texto, después del contexto. Ya. Bueno, ya no hay pregunta. Del hombre interior. No. ¿Cuál? No, claro, yo lo digo. Por ejemplo, hay una idea, ¿no? que corre por ahí, ¿no? Acerca del hombre interior, ¿no? Y muchos creen que el hombre interior se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿no? Es una mala interpretación, ¿no? De la Biblia. Es un error doctrinal, si se podría decir también.
deducir que el hombre interior que está dentro de nosotros, que sea el Espíritu Santo. No, la Biblia no dice eso. El hombre interior que se alude en la Biblia se está refiriendo al espíritu humano de uno. ¿Amén? El espíritu humano de uno, a ese ser espiritual que está dentro de nosotros, que es nuestro espíritu humano, a ese se está refiriendo el hombre interior. Y Pablo dice que el hombre interior se va renovando día tras día, dice, ¿no? Nuestro espíritu se va renovando día tras día. Entonces el Espíritu Santo, ¿de qué se va a renovar? Sí, Dios. Sí, el Espíritu Santo es Dios. Dios Amén. mismo. Si David tiene algo que decir al respecto. Sí, eso está en 2 Corintios 4:19, no, 4:16. 2 Corintios 4:16 dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este es nuestro hombre exterior, está hablando de la carne, está hablando de la persona, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, se va renovando de día en día. Entonces, está hablando de la persona, ¿no? Entonces, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de la persona. Esta carne se va desgastando, pero el hombre interior, o sea, el espíritu humano, está hablando del espíritu humano, se renueva de día en día. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entre en tentación. El espíritu, está hablando del espíritu humano. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Dispuesto de qué? De recibir el Señor. Está dispuesto a llenarse, ¿no? Pero la carne es débil. O sea, está hablando del espíritu humano y de la carne. La carne no quiere sujetarse al espíritu, ¿no? Pero el espíritu está siempre dispuesto a recibir del Señor. Está siempre dispuesto, ¿no?, a llenarse, a renovarse. Y bueno, un pasaje más completo, más entendible, es está en, acá está. Ya, Efesios 3:14. Efesios 3:14, y eso es por eso que muchas veces se cae un error doctrinal. ¿Por qué? Porque muchas veces se agarra un texto y ese texto solamente se hace una doctrina, ¿no? Se hace un tema. Un texto fuera de contexto, claro, un pretexto. Así es, ¿no? Entonces, por eso se tiene que relacionar con otros, ¿no? Para dar una buena interpretación se tiene que relacionar un versículo con otros versículos. Efesios 3:14 al 17 dice: por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y en que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, aquí viene, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿En dónde? En el hombre interior. ¿Por quién? Por su espíritu. Acá la palabra espíritu está con mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo. Lo que está pidiendo Pablo es que nuestro hombre interior sea fortalecido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Si decimos que el hombre interior es el Espíritu Santo, ¿cómo el Espíritu Santo se va a fortalecerse a sí mismo? O sea, es algo incoherente. Entonces acá está diciendo, Pablo está rogando, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, está diciendo que Dios fortalezca nuestro hombre interior, o sea, nuestro espíritu, que llene nuestro espíritu, el espíritu humano que tenemos nosotros, a través del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Entonces, por eso, a través de este versículo podemos entender de que el hombre interior no es el Espíritu Santo. Una cosa es el hombre interior y otra cosa es otra cosa es el Espíritu Santo. Entonces, el hombre interior es el espíritu humano, es el espíritu que se tiene que conectar con Dios. El espíritu humano es el que está dispuesto a llenarse de Dios, a llenarse, ¿no?, del Espíritu Santo. Entonces, a través de estos versículos podemos ver de que el hombre interior no es el Espíritu Santo. Es un error doctrinal, es un error, una mala interpretación, decir que el Espíritu Santo es un hombre en tu interior, que el Espíritu Santo es un hombre interior.
En primer lugar, porque el Espíritu Santo no es un hombre, el Espíritu Santo es un espíritu. Y si decimos que el Espíritu Santo es un hombre en tu interior, un hombre no puede estar en otro hombre, pues, ¿no? Es algo ilógico, es algo incoherente. Un hombre no puede estar dentro de otro hombre. Entonces el Espíritu Santo no es un hombre, el Espíritu Santo es un espíritu. Y el Espíritu Santo no se renueva, porque Él está completo, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces no tiene necesidad de que se renueve. Es nuestro espíritu quien se debe renovar día a día. Entonces es un error decir que el Espíritu Santo es de que el hombre interior es el Espíritu Santo. Amén. Otro punto que también nos dice, ¿no?, de que cuando Gálatas 6.1, cuando habla de espíritu de mansedumbre, ¿no?, yo lo relaciono también que es el Espíritu Santo. Amén. Gálatas 6.1. Ajá. A ver. Gálatas 6.1. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu. Se está usando la palabra espíritu en minúscula, no de mayúscula. Porque hay que aclarar, ¿no? O sea, cuando cuando la primera palabra, ¿no?, la primera letra está en mayúscula, es porque se está refiriendo, ¿no?, al Espíritu Santo. Pero cuando la primera palabra, la primera letra, ¿no?, está en minúscula, es porque se está refiriendo al espíritu humano de uno, ¿no? O se podría también refiriéndose a los espíritus inmundos, ¿no? Pero cuando acá habla de con minúscula, ¿no? Sí, Con espíritu de mansedumbre, es como igual, ¿no? Sabemos que Dios es con D mayúscula, ¿sí, no?, porque se está refiriendo a Dios Padre, ¿no?, al Dios Todopoderoso. Pero cuando se está refiriendo a Dios con D minúscula, se está refiriendo al diablo, ¿no? En segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, dice, ¿no?, que el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, pero acá habla del Dios de este siglo con D minúscula, no se está refiriendo al Dios Todopoderoso, sino se está refiriendo al diablo. Y Dios no ciega a nadie, sino dice al diablo. El Dios de este siglo es el diablo. Entonces hay que aclarar de que cuando es D con D mayúscula, porque se está refiriendo a Dios Padre, a Dios Todopoderoso. Pero cuando se está refiriendo a D minúscula, al diablo. Entonces, igual manera, cuando es con espíritu, con E mayúscula, es porque se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Cuando es con E minúscula, porque se está refiriendo al espíritu humano de uno o a los espíritus inmundos. Amén, gracias. Amén. ¿Algo más? Ya, Amén. bueno, hemos dado por terminado No, hay otras cosas. ¿No? Amén. ¿Quiere No. Por eso, bueno, tú sabes más. ¿Quieres que te haga una... ¿Quieres que sigamos con las preguntas? Es más esto para todo, ¿no? Amén. No, ya Unas cuantas más. Ya, bueno. Sobre... No, pero si no aclares. Sobre lo que... Bueno, de verdad, yo quisiera preguntar sobre lo que dicen algunos sobre los testigos de Jehová, ¿no? Sobre lo que hablan del Espíritu Santo, ¿no? Que para ellos es una fuerza activa, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería tu respuesta hacia ellos, ¿no? Al decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Bueno, en primer lugar, la Biblia no usa ese término fuerza activa, ¿no? En primer lugar, claro, no hay ese término como fuerza activa, pero tampoco la Biblia respalda como concepto ese término, ¿no?, o fuerza activa. Porque está hablando de fuerza, está hablando de una energía, ¿no?, de una energía activa. Es como decir, ese foco que está arriba es una energía que está activa, ¿sí o no? Entonces no es alguien, sino es algo que está dando energía,
¿no? Que está alumbrando, ¿no? Que está dando energía, que está activa. Entonces, ellos dicen que el Espíritu Santo no es una persona, o sea, no es una, dicen que no es una persona espiritual, sino es algo que alguien recibe como energía, ¿no? Que algo que recibe como energía. Pero ellos no aceptan que es una persona. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo enseña, dice que Él nos enseñará toda verdad. Entonces, algo no nos puede enseñar, sino el que nos enseña tiene que ser una persona, alguien, sino una persona, o sea, tú que eres una persona me puede enseñar. Entonces el Espíritu Santo como persona espiritual que es, nos enseña. También dice la Biblia, que la Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista. Nosotros podemos contristar el Espíritu Santo de Dios. Entonces, una energía no se contrista, pues, o sea, es algo incoherente, ¿no? Entonces, el que se contrista es alguien que siente, sino que piensa, ¿sí o no? Entonces, el Espíritu Santo es una persona que siente, que se puede contristar dentro de nosotros, ¿no? Que se puede contristar dentro de nosotros, ¿no? No sé si David tiene algo que decir. Sí, o sea, claro, en la Biblia también dice que el Espíritu Santo habló, ¿no? Al apóstol Pablo. Habló al apóstol Pablo cuando estaban haciendo un ayuno, un ayuno, los hermanos, dice que el Espíritu Santo habló. Y le dijo, no, apartarme a Pablo y a Silas, Pablo y Silas, ¿no? Y a Bernabé. Pablo y Bernabé para la obra del misterio. O sea, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo se constriña, ¿no? Se pone triste, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo hace recordar, como hemos leído, ¿no? Hace recordar todas las cosas que ha escuchado de Jesús. O sea, el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Es una persona, una persona espiritual. No se puede decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa, porque la fuerza activa no habla, no enseña, no siente, no convence. Como dice Pablo, Jesús dijo, no, el Espíritu Santo va a convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Entonces, una fuerza activa, la energía no hace eso. Entonces, es algo ilógico decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa. El Espíritu Santo es una persona espiritual quien es el consolador, quien nos consuela a nosotros. Jesús dijo, ¿no? Yo me voy, pero voy a mandar otro. ¿No? Cuando hablo de otro, porque va a venir otro ser al igual que él. Así es. Entonces es una persona, va a venir otra persona al igual que él. Amén. Entonces, no algo, sino alguien. Amén, así es. Así es. Ya sabes. Ya, entonces, y sobre lo que dicen, sobre las costumbres que han agarrado, no sé si es bíblico, sí lo sé, pero la pregunta es bíblico celebrar, las fiestas que se celebran normalmente los cristianos como Navidad, Día de la Madre, Día del Padre? ¿Está bien celebrarlas? ¿Está mal? ¿Cuál es el punto de vista? En primer lugar, la Biblia dice que no se trata de prohibir a nadie a que no celebre algo que ellos creen no celebrar, ¿no? Que ellos quieren celebrar. No, yo no soy de prohibir. El que quiere celebrar, ¿no?, su cumpleaños, Día de la Madre o su Navidad, que lo celebre. Pero en lo personal, la Biblia no me habla de Navidad. No, la palabra Navidad es natividad, fertilidad, ¿no? Entonces, y cree que Jesús nació el 25 de diciembre, ¿no? Eso no es bíblico. Jesús no nació el 25 de diciembre. Entonces tampoco los apóstoles celebraron el cumpleaños de Jesús. Más bien, Jesús dejó claro de que el único que se iba a celebrar era su muerte y su resurrección. O sea, el momento en que nosotros, lo importante que debemos celebrar nosotros es la Santa Cena, ¿no? Porque ahí está tipificado la muerte de Jesucristo, ¿no? El propósito por el cual Él murió en la cruz de nosotros, en la cruz a favor de nosotros, ¿no? Entonces, la única celebración que nos permite la Biblia celebrar en cuanto a Dios es la Santa Cena, ¿no? Otras celebraciones, ¿no?, que el mundo tiene, ¿no?, la Día de la Madre, el Día de la Patria, el Día del Padre, otras son costumbres y tradiciones de hombres, ¿no? Pero como digo, la Biblia dice, ¿no?, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, verso 4. Porque muchos agarran de esas festividades para dejar de congregar, justo en esos días festivos, ¿no?
hasta incluso las iglesias, pastores se prestan para eso, se prestan no para eso. Eso es triste, ¿no? Que se prestan para eso y dicen, no, no hay culto hoy día, así que quédense en su casa para que pasen un momento agradable con su familia, ¿no? Cuando ese día no se debería parar, sino debe seguir con los cultos que diariamente damos, ¿no? No porque haya una festividad o un día especial, deberíamos parar los cultos, ¿no? Por eso que Jesús dijo, ¿no? Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces no podemos, gloria a Dios, no nos podemos dejar de hacer los cultos a Dios por celebrar, por darle a César, ¿no? Cada quien tiene su tiempo y su momento. Si hay quienes les quieren celebrar, bueno, ya depende de ellos. No se trata de prohibir, la Biblia no se impone, la Biblia se expone. Amén. Bueno, también un detalle también que estaba viendo es que, por ejemplo, el Día del Padre, el Día de la Madre son costumbres quien los ha establecido esas fechas son costumbres humanas, ¿no? Costumbres de hombres, cosas de hombres, costumbres de hombres. Pero si vemos en la Biblia hay un orden. Por ejemplo, en la Biblia primero, la Biblia habla de que la cabeza de la mujer, ¿quién es? El hombre, ¿no? La cabeza de la mujer es el hombre. Primero es el hombre y después la mujer. Pero en cuanto vemos en nuestro calendario vemos que primero se celebra ¿a quién? A la mujer. Y después se celebra al hombre. Primero se celebra a la mujer y después todavía se celebra al hombre. Entonces, cuando debería ser lo contrario. Primero es el hombre y después la mujer. O sea, como que le están dando más importancia a la mujer que al hombre. Entonces, primero es el hombre. De acuerdo a la Biblia, mira, primero es el hombre y después es la mujer. Pero el mundo, el diablo, ¿no? Lo quiere trastornar, tergiversar el orden de Dios, poniendo primero a la mujer y después al hombre. Entonces es manipulación, ¿no? Entonces, bueno, en ese punto, ¿no? Solamente ese punto, ¿no? Que no debemos dejarnos llevar por la corriente de este mundo, no debemos acomodarnos al calendario humano, al calendario de las festividades paganas, sino debemos dejarnos llevar, ¿no? por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, no amoldar nuestra vida a las costumbres humanas, a las costumbres paganas, ¿no? Y por eso que Pablo también dice, ¿no? En un sentido se puede decir, Pablo dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Son cosas en las cuales no tienen frutos, no producen frutos. Entonces, muchas veces esas festividades son excusas para tomar, son excusas para emborracharse, son excusas para dejar de congregar. Entonces, eso no es bueno delante de Dios. Amén. Amén, bien. Creo que... Otro punto, ¿no? Que... Otro punto. Habrá muchos puntos. No, o sea, otro detalle, ¿no? Que muchos atribuyen a los demonios a acciones que cometen ciertos hombres, ¿no? Ciertas personas, ¿no? O hasta incluso atribuye a los demonios a las travesuras o malcriadeces que los niños hacen, ¿no? Muchos dicen, ¿no? Porque el niño hace tal travesura o malcriadece o se porta mal o está en rebeldía es porque tiene un demonio. Tiene un demonio y tenemos que ir, ponerle la mano y liberarlo. No, eso no hay casos en la Biblia de eso, en cuanto a eso al respecto, ¿no? O sea, el hecho de que el niño se ponga malcriado, sea rebelde, ¿no? Haga travesura, no quiere decir que tenga un demonio. Es propio de la naturaleza de ellos, como niños que se comportan así, que se comportan malcriados, rebeldes, traviesos, porque son niños, son propios de la naturaleza de ellos, ¿no? Entonces, también, ¿no? O sea, mucho cuando la persona, cuando es adulta, ¿no? Roban, matan, violan o hacen actos quizás abominables, lo atribuyen a los demonios, ¿no? Esa persona ha tenido espíritu de robo, por eso que ha robado.
ha tenido espíritu de violación porque ha violado, o ha tenido espíritu de crimen porque ha matado, ¿no? O sea, todo lo atribuyen a los demonios y exonera la responsabilidad de esa persona, ¿no? Que ha cometido tal delito, ¿no? O sea, esa persona que entonces dirá, ¿no? Yo no soy culpable de nada, señor juez, porque a mí se me ha poseído un demonio, así que a mí no me tiene que meter preso, el que tiene que meterle preso es el demonio que se me ha poseído. Entonces, así que, entonces, la persona es como Adán, ¿no? Adán le echó la culpa a la mujer y no quiso hacerse responsable de sus actos, ¿no? Entonces, hay gente que quiere echarle la culpa a los demonios y no hacerse responsable de sus actos, ¿no? Que cometen. Y Santiago, el apóstol Santiago dijo, ¿no? que cada uno es seducido por su propia concupiscencia, ¿no? por su deseo, ¿no? Por su naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, cada acto es porque uno tiene la naturaleza pecaminosa, ¿no? La naturaleza pecaminosa que los induce a pecar, a hacer esos actos que es abominable ante los ojos de Dios, ¿no? Amén, así es. Y muchas personas también todo le echan la culpa al diablo, ¿no? todo es diablo. Me robaron, el diablo me robó. Me pegaron, el diablo me pegó. O sea, todo le echan la culpa al diablo. Me tropecé con una piedra, el diablo me hizo cabe. Todo le echan la culpa al diablo. O sea, nombran más al diablo que a Dios. Entonces, eso es un error. Le están dando culto a Dios, claro. Sin saberlo, ¿no? Entonces, eso es un error, ¿no? Que muchas veces las cosas pasan por nuestras propias malas decisiones, malas consecuencias, ¿no? Consecuencias de nuestros actos. Entonces, no todo es el diablo. A veces las consecuencias son producto de nuestra carne, son producto de nuestras acciones, y no porque el diablo, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entonces, eso es un error de tener la posición de que decir que todo lo que sucede es por los demonios, todo lo que sucede es por el diablo, ¿no? Entonces, está mal. Es un error, ¿no? Tomar esa posición. Que hay que comprender que muchas cosas nos pasan por nuestras propias decisiones, malas acciones, y no siempre por los demonios, por el diablo, como uno cree. Otro punto, ¿no? Otro punto, ¿no? De que nosotros los cristianos, ¿no? Tenemos dos naturalezas, ¿no? La naturaleza humana pecadora heredada por los primeros padres de Adán y Eva, ¿no? Amén. Esa es la que hemos nacido en este mundo en pecado, ¿no? Por eso que David dice, ¿no? en los Salmos dice, ¿no? El pecado me concibió mi madre, ¿no? Entonces todo lo que nacemos y venimos a este mundo ya venimos con la genética trastocada, ¿no? Por el pecado de Adán. Pero también la Biblia dice que los que estamos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. En el momento de que nosotros venimos a Cristo, somos una nueva criatura, ¿no? El apóstol Pedro dice que somos nosotros participantes de la naturaleza divina, ¿no? Por el hecho de tener el Espíritu Santo en nosotros, por el hecho de tener a Cristo en nuestro corazón. Somos parte de esa naturaleza de Dios, la naturaleza divina, ¿no? Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Ahora, no que como hay sectas por ahí que dicen, ¿no? Que nosotros somos dioses, o somos dioses, ¿no? Porque somos participantes de la naturaleza divina, no, sino que somos participantes de la naturaleza divina porque tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón, tenemos al Padre y tenemos al Hijo en nuestra vida. Por eso que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Así que no solamente son, porque si fuéramos solamente naturaleza pecaminosa humana, no tendríamos una naturaleza que nos ayude a levantarnos cada día, nos ayude a cada día que el viejo hombre mengüe para que el hombre interior se vaya renovando día tras día en nosotros. Entonces por eso que nosotros, aparte de esta carne que tenemos un espíritu vivificado, que es el espíritu humano que Dios nos dio, que Dios nos vida en nuestro espíritu, ¿no? Y tenemos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso que dice
Por eso que dice Juan, ¿no? Primero Juan o segundo, no me acuerdo, dice, el que es nacido de Dios no peca, ¿no? Porque ya tiene los genes de Dios, ¿no? O sea, nosotros cuando venimos a Dios obtenemos la naturaleza de Dios, y el que es nacido de Dios ya no peca, ¿no? Amén. Bueno, entonces, aclarado los puntos. Yo quiero hacer un punto también. Es un punto en debate, un punto en controversia, en qué nombre se debe bautizar, ¿no? Entonces, ¿en qué nombre se debe bautizar? Nosotros, muchas veces hay personas que dicen, ¿no? Si Jesús dijo una orden, pues esa orden yo lo cumplo. No me importa lo que ha dicho Pablo, no me importa lo que ha dicho Pedro, no me importa lo que ha dicho los otros apóstoles. A mí me importa más lo que dice Jesús. Y Mateo 28:19 dice de que Jesús ordenó a sus discípulos diciendo esto, ¿no? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, muchas personas piensan de que esa es la orden de Jesús para que los discípulos bauticen. Pero si nosotros vamos a las Escrituras, en los libros de los Hechos, el libro de los Hechos narran más de 10 casos de bautismo. Y en todos esos casos de bautismo, en ningún momento se registra un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay ninguno, no hay ni siquiera uno. De todos los bautismos que se mencionan, de todos los casos de bautismo que se menciona, no hay ni siquiera uno que se mencione. Entonces, cuando Pedro manda a bautizar, dice que manda a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Pablo manda a bautizar, Hechos 19 manda a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Y por qué Pedro no bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si Jesús le mandó a Pedro a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué solamente bautizó en el nombre del Hijo, o sea, en el nombre de Jesucristo? Y no, ¿por qué no en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? Porque ellos sabían, entendían, de que cuando Jesús le estaba mandando, diciendo, bautizándoles en el nombre, no le estaba diciendo en los nombres, plural, estaba diciéndoles en el nombre, en un solo nombre. Y ese nombre es el nombre que está sobre todo nombre. Por eso es que Pedro dice, Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, ¿no? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Pablo también lo dice, ¿no? Dice, Hechos 4:12 dice, no, y ningún otro hay salvación, ¿no? Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Amén. Entonces, entonces ese es el motivo por el cual Pedro habla del bautismo, ¿no? En el nombre de Jesús. Pablo también manda a sus discípulos, manda a que la gente se bautice en el nombre de Jesús. Y bueno, una cosa muy interesante es de que un ángel le manda a bautizar a Pablo. ¿En qué nombre? Ya no hablando de humanos, no estamos hablando de un ángel. Hechos 22:16. Hechos 22:16, un ángel le manda a bautizar a Pablo. ¿En qué nombre? A ver, Hechos 22:16. Dice así. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate. Versículo 13. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo aquella misma hora recibí la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El que le está hablando aquí, quiero corregir, no es un ángel, es Ananías, ¿no? Ananías, el que le está diciendo, invocando su nombre. Entonces, ¿en qué nombre? Invocando el nombre de Jesús. Entonces, el bautismo, y hay varios textos, ¿no? Pablo el motivo por el cual Pedro bautiza
en el nombre de Jesús es porque él sabía que no hay otro nombre dado a los hombres en que uno puede ser salvo, y ese nombre es Jesucristo. El motivo por el cual Pablo manda a bautizar en el nombre de Jesús es que sabía, Filipenses capítulo 2 dice, de que Dios lo exaltó, cuando dice que Dios exaltó a Jesús y le dio un nombre, y le dice, lo exaltó a lo sumo, ¿no? Lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que está, es un nombre que está sobre todo nombre, sobre todo nombre que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, ese nombre que está sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y para que toda lengua confiese que eres el Señor. Entonces, ese es el motivo por el cual Pablo manda a bautizar en el nombre de Jesús. Y Pablo también dice, ¿no? Todo lo que hagáis sea de palabra o de hecho. Si nosotros predicamos en el nombre de Jesús. Si nosotros oramos, en el nombre de Jesús. Si nosotros leemos la Biblia, en el nombre de Jesús. Si nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, todo lo debemos hacer en el nombre de Jesús. Entonces, ese es el motivo por el cual Pablo manda a bautizar en el nombre de Jesús. El Padre delegó al Hijo, no todas las cosas, para que sea en el Hijo quien tenga la preeminencia sobre todo, dice Colosenses. Entonces, es así, Dios delegó al Hijo, y ahora el nombre del Hijo, el nombre del Hijo, está sobre todo nombre, sobre el nombre del Padre y del Espíritu Santo, está sobre todo nombre. Entonces es así, porque Dios lo quiso así. Entonces lo correcto sería bautizar en el nombre, lo bíblico es bautizar en el nombre de Jesús, y no bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente porque los discípulos entendían de que el bautismo se hacía en el nombre y no en los nombres, en un solo nombre, y ese es el nombre de Jesús. No sé si Julio quieres... No, claro, no, sí, está claro lo que te he dicho, ¿no? Amén. Amén. No hay ningún punto más para pasar al punto de oro. Otro punto. No, ya. Al final, Para mí, un punto ya para ti, al final, para cerrar, el broche de oro. ya. Después el punto. ¿Cuál punto? No, tiene varios, No, no, siempre la caña. No, pero ¿qué? El punto... ¿Sobre qué? A ver. No sé. Costumbre, traición. Juzgar. Verdad. Sobre el juzgar, ¿no? ¿Cómo se debe juzgar, no? Como dice la Biblia, ¿no? Debemos jugar con un sano juicio, ¿no? Pero a veces uno confunde porque también la Biblia dice, o bueno, da a entender de que cuando Jesucristo decía algo que a él no le parecía, en especial a los fariseos, ¿no? ¿no? Se lo decía tajantemente, ¿no? Sarta de hipócritas, ¿no? Sarta de hipócritas, y le decía, inclusive le decía hijos del diablo, les decía, ¿no? Y muchos dicen, no, pero si Jesús lo hacía por defender la doctrina, por defender la palabra, nosotros no tenemos, o sea, no tenemos ningún problema en también decirle a esas personas igual, ¿no? O sea, tratan de decirle hijo del diablo, que, bueno, esas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo es sanar o cómo es juzgar en el sano juicio que Dios quiere? Se debe, a ver, Vladimir o Julio. Claro, en Mateo capítulo 7, ¿no? He escuchado de varios, ¿no? De decir, ¿no? Capítulo 7, verso 1 dice, ¿no? Cuando dice, no juzguéis para que no sean juzgados, ¿no? Y solamente se queda con ese verso como para decir, acá dice que no debemos juzgar. Y hasta incluso otros ya no sé, se van a decir, no juzgue, hermano, porque te vas a condenar. No sé de dónde sacan eso, pero cuando la Biblia dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, no seamos juzgados, ¿no?
Y se agarran de eso para respaldar de que no debemos juzgar a nadie. Pero Jesús no está diciendo que no debemos juzgar. Jesús nos está enseñando la forma y la manera correcta que debemos juzgar. O sea, nos está dando pautas de cómo debemos juzgar. Por eso que Jesús dice, no juzguen ustedes no juzguen según las apariencias, sino juzgar con sano juicio. Es como decir, ¿no? Es como decir que a un sentenciado, ¿no? Lo llevan a los tribunales y el juez que está ahí, ¿no? en el tribunal le mira al sentenciado y se lo ha hecho por hecho de que el sentenciado tiene cara de violador o de criminal o de ¿no? una persona de mala fama, y solamente se guía por sus ojos. No, este tiene que haber hecho eso, tuvo que haber hecho eso. Eso lo sentencian y lo meten a la cárcel. Solo por lo que el juez solamente lo vio, su cara, su rostro, su personalidad, y solamente se dejó llevar por sus apariencias. Y eso no es un juicio, o no es un juzgar con sano juicio. Eso es juzgar injustamente, ¿no? Es juzgar injustamente. O sea, porque solamente se dejó llevar por las apariencias. Pero Jesús es juzgar con sano juicio. O sea, que haya prueba que realmente esa persona cometió ese delito, se debería juzgar, ¿no? Juzgar. Pero en el caso del juez que estoy diciendo, el juez lo que va a hacer es sentenciarlo a la cárcel, o si es en otros países como los países árabes, lo sentencian a muerte, ¿no? A muerte. Pero la palabra juzgar, cuando Jesús dice, no, primero saca la viga que hay en tu propio ojo para que saque la paja del ojo de tu hermano, ¿no? Saca la viga que hay en tu propio ojo para que puedas sacar la paja de tu hermano. O sea, primero fíjate tú cómo estás delante de Dios. Mira tu condición delante de Dios cómo estás, para que puedas sacar la paja que hay en tu hermano. Porque ¿con qué autoridad moral vas a señalar a la otra persona cuando tú también estás cometiendo el mismo delito? Por eso que Romanos capítulo 2 dice, no, tú que juzgas a otro, no te juzgas a ti mismo, porque tú que dices no debes robar, robas. Entonces se debería juzgar con justicia, ¿no? Se debería juzgar con rectitud y juzgar, o sea, saber que la persona que tú vas a juzgar, que tú no tengas ese mismo pecado, ese mismo delito que esa persona que ha cometido ese delito, lo que tú vas a juzgar. Porque no vas a tener criterio, pero no vas a tener autoridad de poder juzgar a la otra persona cuando tú también estás cometiendo lo mismo. Por eso Jesús dijo, no, primero saca la paja que hay en tu hermano, primero saca la viga que hay en tu propio ojo, para que puedas sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano, ¿no? Y si hay respaldo bíblico, cuando la Biblia no habla de juzgar, ¿no? Por eso Pablo habla de juzgar la profecía, que debemos juzgar lo que se habla en los púlpitos, ¿no? Juzgar las profecías, o sea, la palabra que se lee, la palabra, o sea, los mensajes, las prédicas, deberíamos juzgar. O sea, hay respaldo bíblico de que debemos juzgar, pero juzgar no es condenar, no es condenar, no es sentenciarlo a muerte, a juicio, sino es juzgar para corregir un error, ¿no? Corregir lo que está mal, lo que está mal enseñado, o juzgar para levantar al caído. Eso es la palabra juzgar, no para juzgarte para que estés más tirado de lo que estás, no para hundirte, no para maltratarte más de lo que estás, sino para levantarte y darte la mano. Esa es la intención de juzgar a que se refiere Jesús, ¿no? Eso es, ¿no? También quiero leer un pasaje, 1 Corintios 5. Dice, de cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, un hombre se había metido con la madrastra, con su madrastra, ¿no? Y vosotros estáis envanecidos, ustedes no han hecho nada. O sea, este hombre supuestamente cristiano se ha metido con su madrastra y la iglesia no hizo nada. No deberéis más bien haberos lamentado
para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a aquel al que tal cosa ha hecho. O sea, acá Pablo dice que ya lo ha juzgado. Entonces, si lo vemos como diciendo que Jesús manda que no juzguen, entonces Pablo se está contradiciendo, porque acá dice Dios que no se debe juzgar. Entonces Pablo dice que acá lo ha juzgado. Dice, no, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa he hecho. O sea, he discernido, ¿no? Pablo ha discernido si lo que ha hecho ese varón es bueno o no. Entonces él ha juzgado, ha dado un veredicto. Un veredicto de que ese lo que ha hecho está mal, es abominable delante de Dios. Entonces ha juzgado, ha discernido, ha dado una sentencia, un veredicto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ya, o sea, acá está hablando que lo van a expulsar, ¿no? Acá está hablando de expulsión, que lo van a expulsar de la iglesia por haber hecho tal acción. Amén. Entonces, acá está, bueno, hay varios versículos que hablan de que se juzga a las personas. Entonces, esa es la palabra juzgar, no siempre significa condenar, a veces significa discernir, probar. Por eso que 1 Juan 4.1 dice, no, probar los espíritus, ¿no? Si son de Dios. Claro. Ahí la palabra probar es juzgar, ¿no? Amén. O sea, probar los espíritus. Y también Apocalipsis capítulo 2, ¿no? También dice, ¿no? Y claro. tú ¿no? A la iglesia de Éfeso dice, ¿no? No, tú que has discernido a los que dicen ser apóstoles y no lo son, ¿no? Sino que los has hallado mentirosos, ¿no? Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces, la palabra juzgar es probar, discernir, ¿no? Comprobar, probar a alguien o a algo, ¿no? Eso es la palabra juzgar. Amén. Sí. Amén. Amén. Bueno, ya sabes. Ya sabes, tú, te juzgas. Si no quieres ser juzgado, no juzguéis. Qué rico. No condenéis tampoco. Cuidado con hijo del diablo, cuidadito. Voy a enseñarle a hacerlo. No, ya a ese varón le digo. Amén. Bueno. Bien, hermano. Entonces, bueno, no hay más puntos. Otro punto. ¿Qué punto puede haber? ¿Qué quieres? ¿Echarle la culpa al diablo? No, eso. Amén. No, escúchame, entonces, bueno, no creo que hay más puntos ya. Quizás, hasta nuevo aviso. Hasta una nueva reunión que tengamos y podamos seguir debatiendo, bueno, seguir compartiendo la palabra, ¿no? Seguir compartiendo y aprender un poco más. De repente tú puedes agarrar tu Biblia y cotejar todo lo que hemos dicho y poder discernir también tú. Entonces, bueno, nos despedimos. Que Dios lo bendiga y un abrazo a la distancia. Amén. 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 Bonito. No le echo por la culpa al diablo. Amén.